Hola, ¿qué tal muchachos? Hoy nos encontramos en un nuevo video de Profe Vera. Y como se pueden dar cuenta, el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro acompañado por un muy buen compañero. Entonces voy a dejar que se presente. Hola chicos, mi nombre es Ángel de Jesús, tengo 22 años, soy licenciado en Creación y Dirección de Empresas. Básicamente me dedico a la consultoría de negocios de todas las áreas posibles, lo que es dirección general, mercadotecnia y ventas, contabilidad, producción y procesos, talento humano y innovación y desarrollo. Entonces, es de todo el panorama. Y aparte, también estoy cursando la maestría en Ciencias de la Educación, enfocada en lo que es educación básica y media superior. Ok, entonces cualquier opinión con respecto a la docencia, el sistema educativo, pues Ángel tiene cierta formación en ello. Esto va a ser una plática más de lo que podamos tener como experiencia desde la trinchera de estudiantes y lo que nos ha tocado vivir en el ámbito como docentes para otras personas. Y soy fanático de las matemáticas como ustedes. Okay, una visión general entonces. Una amiga me platicó de Ángel, la verdad tiene un panorama muy general de varias ciencias. Yo le invité para realizar un video y hablar sobre matemáticas. El tema que escogimos es enseñanza matemática en la era digital. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito sobre ello. Vamos a tener algunas líneas diferentes y a ver cómo se desarrolla todo este tema. A ver, para empezar a dar ya todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Las matemáticas es algo que creamos los hombres o que vamos descubriendo? Hay muchas opiniones con respecto a ello. No hay una respuesta como tal concreta. Pero sí, ¿no? Ese es el afán. ¿Se crean o se descubren? ¿No? O sea, porque si... ¿De dónde nace esta pregunta? Siempre es el postulado de si las creamos, aceptamos que todo lo que el hombre hace es imperfecto, porque los axiomas que rigen a las matemáticas no han cambiado al paso del tiempo. Y si las descubrimos, ¿cómo es que nacen de manera inerte con la naturaleza? Exactamente, están porque las dos visiones. Y ahí está la parte de que, bueno, la filosofía es conocida como la madre de todas las ciencias, ¿no? Entonces sería la madre de las matemáticas. Pero si las matemáticas no necesitan como tal un ente racional, un ser vivo que las estudie, que las identifique, entonces yo creo que es al revés, ¿no? Exactamente. Las matemáticas están siempre presentes, independientemente de si existe o no existe un ser racional que las estudie, ¿no? Personalmente soy más partidario de la idea de creer que las matemáticas ya es algo que existe en el entorno. La frase de Galileo me encanta, que dice que es pues las matemáticas el lenguaje con el cual Dios ha escrito el universo. Exactamente. Y que la filosofía son como unos lentes que tenemos que ocupar para poder darnos cuenta de aquello que ya hay en el entorno. Que no es, y no hacerlo solamente ajeno a nosotros, sino empezar a entender, comprenderlo, y por qué no, intentar manipularlo. Pero yo sí no creo que la filosofía sea mamá de las matemáticas. Más bien, yo sí soy de la idea que la filosofía es la herramienta que tuvo que usar el hombre para poder descubrir aquello que ya estaba implícito en su entorno. Comparto igual esa idea que tienes, que la filosofía no es la mamá de todas las ciencias, ¿no? Porque igual yo creo que las matemáticas están en todo, ¿no? Están presentes en todo y nosotros las vamos descubriendo bajo nuestro propio lenguaje, nuestra propia simbología. A lo mejor alguna otra especie que se encuentre muy lejos de aquí, si es que existe, pues las descubre a su manera y significa lo mismo. Son las mismas propiedades matemáticas, axiomas, teoremas, cualquier cosa que lleguemos así. Entonces sí, comparto esa opinión. Sin embargo, cuando ya empezamos a hablar de educación, nos enfrentamos a ese reto. Llevamos dos líneas porque le recuerdo de mi época de estudiante. Estaba el profesor que hacía la clase muy abstracta, que quería ver a las matemáticas nada más como un símbolo de belleza, simetría, algo por admirar. Exacto. Y estaba también el maestro que quería que las vieras hasta en la sopa porque tenía numeritos la sopita de letras y que ahí también había matemáticas por el simple hecho de ser números. Entonces eso siempre me ha llevado personalmente al cuestionamiento de qué profesor es el que de verdad aporta a que la siguiente generación ame u odie las matemáticas. Porque siempre en esta materia, cuando la vemos en la escuela, no hay término medio. O las amas y te gustan y te esfuerzas, o las odias y que no te las pongan en ningún lugar más. Sí. Entonces, ¿culpa de quién es ahí?
Y bueno, parte de esa culpa pues es a lo mejor de los profesores, de los propios alumnos, de la enseñanza o de los programas educativos que están por ahí. Porque, como bien dices, hay varios tipos de profesores, ¿no? De cómo dan esa parte de la enseñanza matemática. Están los profesores que ven a la matemática como una belleza, un edificio bonito que no necesita tener aplicaciones como tal. Y están los profes que te dicen que las matemáticas están en todo, como bien dices, en la sopa, en un puente, ¿no? En las computadoras, en las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué tipo de profesor es el que te incita a amar u odiar las matemáticas? Creo que va variando dependiendo el nivel. Si lo ponemos desde ese punto de vista, si a un niño le enseñas a ver con belleza un número 1, lo va a ver muy lejano y no te lo va a entender, te va a mandar a volar. A lo mejor si al universitario que ya está estudiando física o demostraciones de las matemáticas, a lo mejor ya pueda decir, no, pues sí, esta ecuación de x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada sobre 2a es maravillosa. Pero para poder llegar a esa conclusión tuviste que haber vivido un proceso en el cual dijeras, pues sí me sirven en mi entorno, o esto me sirve, esto no me sirve. Porque al final sí tengo una frustración con las matemáticas porque siempre pienso que la vemos socialmente como un ente sinónimo de inteligencia. El niño que es bueno en matemáticas, sí. No, ese es el inteligente, ese es el que va a tener éxito, ese es el que va a poder. Y no siempre aplica así. Digo, si me preguntaran a mi mamá cuando era niño, yo decía, te puedo sacar 10 en todas las materias, menos en matemáticas, no me pidas 10 en matemáticas, ¿no? Pues. Y no por eso significa que no las ocupe o que no me hayan gustado en algún momento de mi vida. Ahorita puedo decir que sí me gustan las matemáticas, pero no es ni mi profesión ni mi mayor área. Hubo un profesor que se encargó de cambiarme ese chip de lo que traía tan odiado de matemáticas a verlas en otro panorama y a vivirlas más que nada. Pero también no todo lo que te ofrece la matemática es aplicable a tu vida. Exactamente. Sí. A la fecha sigo sin saber cuándo se ocupa los exponentes fraccionarios con radicales para hacer una operación en fracción más grande. O sea, lo vi, lo aprobé para un examen, pero hasta ahí. Para un examen de admisión, ¿no? Ya sé, también a lo mejor, ya sé, esos son más sencillos los de admisión muchas veces que los que te ponen en el aula. Porque cuando te ponen eso de, ¿cómo se llama? Raíz quinta de 25 elevado a 4 séptimos por 2a. En la vida he visto algo así, y eso que ocupo varias herramientas de las matemáticas para un estudio de mercado o un análisis de tendencia de producto. Exacto, pero no pasa como que desde cierto nivel, ¿no? Uh-huh. Pues sí, bien, tiene mala fama esa materia, las matemáticas. Hay mucha aversión por los estudiantes, porque escuchan la palabra matemáticas y viene una especie de rechazo. Yo no quiero estudiar ese tipo de cosas. Y a veces cuando eliges una carrera universitaria en la cual quieres estudiar, prácticamente eliges por descarte, eliges una carrera que no tenga matemáticas, una carrera que tenga mucho prestigio social, depende del contexto donde estás, ¿no? ¿Cómo escogiste tú estudiar algo afín a las matemáticas? Bueno, yo me di cuenta que desde segundo de preparatoria, precisamente con el tema de geometría analítica, podemos decir que yo soy un aficionado de matemáticas desde ese entonces, porque entendí esos procedimientos abstractos. Okay. O sea, a mí no me interesaban las aplicaciones. Me gustaba esa belleza de cómo funcionaban todas esas reglas en álgebra, en geometría analítica. Aparte, las investigué por mí mismo, estudiando libros, estudiando algunas referencias. Y más que nada fue eso. O sea, esa propia investigación que tuve me orilló a apasionarme por las matemáticas. Conocimiento mayor por las matemáticas. Exacto. Aunque no tuvieran aplicaciones, entonces yo creo que soy uno de esos profesores. Bueno, ahora soy profesor y me gusta más esa identidad que tienen las matemáticas de que son un edificio muy bello que no tiene por qué tener aplicaciones. Entonces, el perfil que busco para estudiante es de una edad un poquito más grande. O sea, 18 años, arriba de los 18 años por lo menos. O sea, yo para dar clases a un niño de 5 o 6 años que está en primaria o kinder, pues no, o sea, no tengo como que ese perfil para él. Ahí acabas de tocar un punto muy interesante.
el perfil del estudiante y el perfil del maestro. Algo es cierto y sí, ¿cómo se llama? Me ha tocado verlo desde la trinchera como estudiante, con una de las empresas que estoy asesorando, también me ha tocado verlo más tangible, que si el profesor no es capaz de entender cuáles son sus habilidades, sus inteligencias, su estilo de aprendizaje, va en blanco a decir, le voy a enseñar a un niño un tema. A lo mejor cuando ya tiene las bases creadas, cuando ya reconoció cuál es el 1, cuál es el 2, qué es multiplicar, qué es incluso hacer una raíz, pues ya es más sencillo no tener tan definido eso. Pero ¿qué pasa con la siguiente generación, con los niños que ahorita están en las aulas y que se están enfrentando al monstruo que todos hemos vivido en algún momento, de decir que las matemáticas es la clase obligatoria? Manejamos, desde que yo tengo uso de razón en mi escuela, 9 materias. ¿Y qué pasa? Si te va mal en matemáticas, la mayoría de los papás que te dicen, no, clase de matemáticas. Asesorías. Y asesorías de matemáticas. Y Profesores más particulares. ejercicios. Pero si eres bueno en arte, o si eres bueno en educación física, o si fuiste bueno en historia, ya estás bien. ¿Para qué? ¿Para qué más? Pero cuando ya te enfrentas a tercero de prepa, ya cuando te toca ir a escoger a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, si dices, no es que quiero ser matemático, todos te empiezan a decir, ay no, mijito, ¿y de qué vas a comer? ¿En dónde vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Y entonces empiezas a generarte como estudiante ese cuestionamiento de ¿qué escojo? ¿Aquello para lo que me estuvieron taladrando toda la vida? ¿O algo que prometa ser libre de matemáticas? Tengo la hipótesis realmente de que carreras como derecho, carreras como psicología, como medicina incluso, son escogidas porque no llevan un alto contenido de la matemática abstracta con la que nos torturan. Exactamente. Cada una debe llevar su aplicación. Digo, si quieres ser un buen administrador de empresas, tendrás que llevar algo de estadística y dominar muy bien qué es un histograma, qué es un, ¿cómo se llama? Teorema de Pareto. Si te vas a derecho, vas a tener que entender muy bien el proceso de lógica para trasladarlo a argumentación y trasladarlo a secuencia de la verdad. Si te vas a medicina, vas a tener que llevar N cantidad de matemática para poder decidir dónde tienes que cortar a alguien, qué tan profunda debes hacer una incisión, o qué tratamiento, en qué proporciones le debes dar si es un adulto o es un niño. Pero ya va más sobre las aplicaciones, no sobre la matemática en su aspecto puro, que es lo que llegamos a ver en la prepa. Cuando te enfrentas a prepa, ya te enfrentas a cálculos de geometría analítica, trigonometría, cálculo diferencial integral. Y llegas a la universidad y, salvo que estudies algo netamente teórico de matemáticas, seguirá creciendo ese nivel. Pero realmente cuando escoges otra carrera, como que te regresan a un bloque nada más y de eso tratas de ir profundizando en ello. Entonces es la primera brecha que te enfrentas cuando de un estudiante de educación media superior a la universidad. Y luego cuando brincas de la universidad al trabajo, resulta que no ocupas todo el volumen de matemáticas que te dieron y empiezas a hacer las adecuaciones como persona. Pero al final se resume a en qué momento el que yo haya sido bueno en matemáticas me asegura que de verdad sea un buen médico, sea un buen administrador, sea un buen abogado, que fue lo que me dijeron casi 12 años de mi vida. 12 años estudiando. Entonces ahí entra, yo lo llamaría hipocresía social en ese sentido. Sí. Que cómo es que le demandamos a los niños que se preparen y que se mortifiquen muchas veces porque una ecuación no sale o porque un problema no le ven una aplicación en su vida, si al final, aunque nos duele admitirlo, un 70-75% de la aplicación teórica que vimos en el aula no la vamos a ocupar en nuestro día a día, o más bien no nos hacemos conscientes de cuándo la ocupamos en nuestro día a día. ¿Por qué? Trigonometría, si somos estrictos, lo ocupamos todos los días. Cada vez que le hacemos al Google Maps el puntito de, oye, quiero llegar a tal lugar, Google Maps hace triangulación para poder decirnos dónde está el lugar y cuál es la ruta más rápida. Y ahí ya ocupó, ¿cómo se llama? ¿Qué te gusta? Trigonometría. Inclusive ocupa un poquito de física moderna, la relatividad.
y ocupa también algoritmo, ocupa logaritmos y ocupa estudio de probabilidades. Pero ya es un trabajo que se lo dejamos a una máquina o a la experiencia si es un taxista que no tiene Google Maps y que se tiene que aprender las calles. Exacto. Pero no somos conscientes de que lo ocupamos y lo damos ya por hecho y nos olvidamos que ahí ocupamos las cosas. Por eso era la pregunta de los dos maestros. ¿Qué maestro es el que realmente nos llevaría a decir las matemáticas forman parte de mi vida? Porque al final algo que sí creo fervientemente es que si no despertamos nuestro propio ser curioso, jamás le vamos a entender a las matemáticas. Digo, ve un problema, así sea de jerarquía de operaciones con paréntesis y corchetes, y que te pongan más de 5 signos y ya te mareaste. Exacto. Y no es que sea complicado, sino que simple y sencillamente estamos programados a matemáticas, es difícil, es aburrido, no lo uso, y solito lo vamos bloqueando cuando de verdad es algo que inconscientemente ocupamos en nuestro día a día. Inclusive hay algunos alumnos que a lo mejor son muy buenos en matemáticas, realizan los ejercicios tal cual la metodología del profesor, pero en realidad no saben lo que están haciendo. El tema de cálculo diferencial que tiene que ver con derivadas, muchos estudiantes que salen de la prepa te saben hacer ejercicios de derivadas. La derivada de x, 1. La derivada de 2x, 2. Derivada de x cuadrada, 2x. Te saben encontrar la derivada de cualquier expresión algebraica. Pero cuando tú le preguntas, ¿qué es eso de la derivada? ¿Qué interpretación tiene? Pocas personas te saben contestar. Entonces lo único que se les está enseñando en ese nivel es una especie de mecanización. Haz los ejercicios como el profesor los hace, porque así se hace de forma correcta, y los alumnos a veces no cuestionan, sino que los toman esos axiomas como dogmas. Y ahí lo sacan. Sí, eso es muy cierto, muy cierto, y no creo que solo aplique a las matemáticas, aplica a cualquier área si te das cuenta. Si nos quedamos historia en el sentido estricto, lineal, de como nos los enseñaron, a lo mejor aprobamos un examen, sacamos 10 en un punto, pero cuando salimos del salón de clases, ¿en qué tipo de ser humano nos transformamos? ¿Realmente somos capaces de trasladar ese conocimiento que nos dieron en un salón para solucionar problemas a nuestra vida diaria? Siento que es ahí donde está el reto de la educación del siglo XXI. Si nos vamos netamente a cómo ha evolucionado, sí te puedo decir que modelos educativos en México, no sé si seamos de las naciones que más cambios el modelo educativo ha tenido, pero sí tenemos varios. El de 1997, en el cual postulaban apenas que el profesor debía llevar a los niños a la biblioteca para que el niño, por curiosidad, empezábamos a hablar de curiosidad, tomara el libro y empezara a buscar respuestas o hacer conexiones para poder aprender. En la reforma de 2006, por uno de los proyectos más ambiciosos que tuvo México en educación, de decir, vamos a darles computadoras a todos. Y sí, o sea, recuerdo todavía la enciclomedia, una computadora que ahí de ti si la tocabas, porque nadie la sabía ocupar, o sea, ahí de ti si la tocabas, o si te acercabas a respirar. Pero era muy completa, venía el libro, o sea, era una computadora con una impresora, un pizarrón interactivo y un proyector, y era que tenías el libro, igual en el proyectado, pero el libro proyectado tenía vínculos para los mayores de 18 años, a lo mejor, que recuerden Encarta y mi primera Encarta. Exactamente, dos opciones diferentes. Eran cosas que, padrísimo, podías aprender con un video, podrías aprender con un juego, o con definiciones súper concisas para ir reforzando lo que ibas llevando. Lo que siempre me pregunté como estudiante es, ¿qué profesor podía manejar eso? Estudié en una primaria que estaba en las faldas del Ixtlaxíhuatl, que te puedo apostar que estaba años atrasado de lo que podría haber sido Puebla capital para 2003 a 2009, pero tenía ese equipo. Y cuando llegué a sexto de primaria, la profesora no sabía que podía mandar a imprimir desde la computadora, y cuando empezó a mandar a imprimir, tuvimos que llevar la impresora a reparación porque la tinta ya se había echado a perder. De tanto no usarla. Sí. O sea, yo recuerdo que ocupé la enciclomedia porque no había nadie, profesor en mi salón, entonces nadie me decía no la toques. Pero veía a los chicos de sexto y era casi de esto es
propiedad del maestro, nadie se acerque, nadie respire cerca de ello. Porque si lo tocas, lo descompones, ¿no? Prácticamente. Sin embargo, hablando en términos de modelo educativo, es el punto en el cual empezamos a hablar de competencias. Empezamos a intentar hacer consciente al maestro primeramente, para que haga conscientes a los alumnos del fenómeno de globalización de la competencia. Es cuando empiezan a nacer la famosa prueba enlace en aquel entonces, que ahorita creo que es Planea. Cuando se empieza a evaluar PISA, tuve la suerte que a mí siempre me tocó, aunque me cambiara de escuela, me tocó que me evaluaran con esos exámenes. Entonces, son una verdadera tortura. Sí, en ese sentido. Pero cambió el modelo. Si nos vamos a los planos curriculares, el modelo cambió. Los libros de Comisión Nacional de Texto Gratuito cambiaron, evolucionaron. Pero ¿cambió la enseñanza? Esa es la cuestión. Sí. Vámonos más adelante, 2016, la gran reforma educativa, que estoy seguro que en los comentarios va a salir un montón de polémica por ella. Pero empieza a proponer ahora aprendizaje clave y aprendizaje significativo. Es decir, que llevemos al que el niño, por descubrimiento y por curiosidad, aprenda. Se escucha muy bonito, se escucha muy romántico, pero ¿qué tan capaces fuimos de tangibilizarlo? No por culpa del maestro solamente, sino de todo el entorno social. ¿Cuántos papás realmente celebran que su hijo sea curioso o que esté preguntando? Eso a veces ni siquiera lo saben los papás. A veces nada más mandan el hijo a la escuela, ¿no? Y son como que dos mundos diferentes. Una cosa es la escuela, tus 8 horas en la escuela, y otras 8 horas en la vida cotidiana. Ni siquiera los papás a veces te preguntan ¿qué tanto haces en la escuela, no? Únicamente creen que con una boleta y con muchos dieces es el único que le fue bien. Es el único que le fue bien, es el mejor alumno, va a ser un buen profesionista. Y no siempre sucede eso, ¿no? Hay dos tipos de calificaciones, ¿no? Entonces, en ese panorama, ahorita estamos hablando de otra reforma educativa, y pedagógicamente está proponiendo otros cambios curriculares que apenas se están entrando en aplicación, se están intentando gestar, pero que busca en esencia poder transformar al docente en un facilitador y al niño en un educando que logre descubrir para poder aprender. Igual se escucha, a mi criterio personal, muy poético. Sí, porque vaya la meta. A la fecha hablamos de 4 modelos educativos, pero en esencia la escala educativa no ha cambiado. O sea, ¿de qué sirve que hablemos? En 2009 se habló de ciudadanos del futuro, en 2016 se habló de ciudadanos del mundo. En 2009 hablábamos de saber conocer, saber ser, saber hacer y saber convivir, las 4 competencias de la UNESCO. En 2016 hablamos de descubrimientos y de concepción multicultural. Ahorita hablamos de multiculturalismo y ¿cómo se llama? Identificación de culturas. Y eso, ¿a qué nos lleva si el lenguaje que podamos ver entre alumno y docente todavía no lo hemos cambiado? Exacto. Son como que modelos, no sé, por llamarlo así, burocráticos, que sí hay muchos modelos, hay muchos cambios en esa planeación. Mencionaste 4 modelos que han cambiado en esta última década. Pero ¿qué tanto se han aplicado en la enseñanza? Y exclusivamente también en la enseñanza matemática. Por ejemplo, yo recuerdo mis clases en primaria y secundaria y prácticamente son iguales a un niño que tienes actualmente. O si yo le pregunto a personas mayores, las clases prácticamente son idénticas a como las estamos tomando actualmente. Entonces, a pesar de que esos modelos han cambiado, hace falta cambiar esa cuestión de la enseñanza. Bueno, no solo matemática, también otro tipo de materias. Han cambiado libros, hay cuestiones digitales, hay nuevos materiales. Pero, ¿cuál sería entonces ese problema? ¿Qué es lo que ¿Cuáles son esos obstáculos que hacen que no podamos cambiar? ¿Será el profesor? ¿Será el estudiante? ¿El contexto social? A lo mejor las presiones. Ahora sí que desde la trinchera de la sociedad que a mí me ha tocado verlo, yo sí pienso que es un error de comunicación entre generaciones. 2019 es un año muy peculiar porque hablamos que hay al menos 5 generaciones diferentes, con perspectivas de la sociedad completamente diferentes, conviviendo en el mismo espacio-tiempo.
Tenemos a los más grandes, que son los que ahorita todavía se mantienen productivos a pesar de su edad, los famosos generación del silencio o baby boomers, que se mantienen en la postura de yo tengo que ser útil, ¿no? Y no útil en el sentido de por la simple idea de ser útil, sino porque mi educación fue tan estricta, tan arraigada, que si citamos a Elena Poniatowska, los llama la generación de acero, que fueron forjados bajo fuego y tienen una creencia y una percepción muy establecida. Fue bueno, sí, porque tienen un alto índice de profesionistas, y a la fecha son profesionistas que siguen laborando. Está bien, pero esos papás crecieron y le dieron paso a una nueva generación, una generación Y, donde se pierde esa, vamos a ponerle mano dura, y entonces son papás más permisivos y crían a niños enfocados a que sean útiles. Son los profesionistas que todavía tenemos, que se siguen capacitando, que empiezan con el paradigma de sí tengo que tener una familia, pero no puedo dejar de trabajar. Y un punto muy importante, el núcleo de la familia se empieza a deteriorar, porque ya se empieza a ver papá y mamá van a trabajar. Y anteriormente era mamá se queda en casa, papá es el proveedor. De ahí damos a la generación X, que desafortunadamente es la última regañada por los papás y la primera regañada por los hijos. Yo pienso que es ahí cuando se empieza, o más bien cuando ya se termina de perder esa jerarquía de quién debo aprender, quién me debe corregir y yo a quién le puedo corregir. Cuando llegamos ya a los millennials, que es la generación que ahorita se encuentra como mayor fuerza de trabajo, nos encontramos en un entorno de docentes que están muy capacitados, más que las generaciones anteriores, porque empieza el reto de que para que te puedas titular ahora tienes que tener también una certificación en idioma, tienes que tomar N cantidad de seminarios, hacer N cantidad de actividades extracurriculares y seguir con el tradicional servicio social y el tradicional la práctica profesional. Pero ya te empezaron a pedir más cosas. Por consiguiente, al menos académicamente y en conocimiento, estás más preparado que un profesor de las 3 generaciones anteriores. Claro, por esa exigencia que se pide actualmente. Pero, ¿qué pasó? El entorno social no evolucionó tan rápido. Y entonces había muchos jóvenes que estaban saliendo de universidad de los primeros millennials, más calificados de lo que la escuela necesitaba. Y se fueron segregando y tachándolos como raros, como que no sabían hacer las cosas, como que no seguían el patrón. Al final fue mermando y un millennial ahorita te da la misma clase que te podía dar un profesor anterior. Ojo, es en generalidad. No nos vayan a linchar por, ¿cómo se llama? Creer que eso es aplicable para todos. También tiene que haber profesores que marquen la diferencia. Sí, claro, exactamente. Sé que hay pocos, pero hay, a nosotros nos tocó profesores que marcaron la diferencia para que dijéramos, me gustan las matemáticas. Y no necesariamente tenían las características que estoy describiendo. Pero desafortunadamente la mayor parte o el grueso generacional va con esa característica. Ahorita nos enfrentamos a un futuro, a un presente futuro, donde la generación centennial estamos empezando a salir más bien de la universidad, nos estamos empezando a integrar a un campo laboral. Y si al millennial le pusieron una estaca alta en los requerimientos que tenía que hacer para ser considerado profesionista, a nosotros nos las volvieron a elevar. Porque con nosotros ya nos empiezan a decir que el título de licenciado que tenía México no era válido para el resto del mundo. Y que ahora nos tenemos que adaptar a tener una identidad digital global. Porque la competencia ya no está contra nuestro compañero de banca, sino contra el chico que se encuentra al otro lado del globo, de nuestra misma edad, que también quiere un estilo de vida mejor. Se incrementa la competencia, se rompen las fronteras. Las necesidades van cambiando. Y ahí entra lo preocupante. Son 4 perfiles de enseñanza distintos. En un mismo espacio-tiempo. Pero el niño que está ahorita sentado en las aulas ya es un niño alfa. Ya es otra generación. Con otra perspectiva de la realidad, con otro futuro a desarrollar, con nuevas habilidades que en mi percepción no están siendo medidas. Ni siquiera tenemos un instrumento para medirlas. ¿Cómo somos capaces de evaluar a un niño
que sea buenísimo manejando un teléfono inteligente, aunque todavía no tenga la capacidad de escribir con el lápiz. Pero en el teclado del teléfono ya reconoce cuál es la A, la B, la C, la D, aunque con el lápiz todavía no lo logra. Para el método que llevamos, ese niño todavía no sabe el abecedario y lo tenemos que poner a hacer planes. Sí, se le da la misma enseñanza que se le dio a las generaciones anteriores, ¿no? Y ahora, si matemáticas es el monstruo al que todos nos enfrentamos y al que todos tememos en algún momento de nuestra vida, no ha cambiado la percepción que le podemos dar a esa materia. Entonces, realmente al final del día, la responsabilidad de entrenar a la siguiente generación. ¿Por qué hablamos de matemáticas? No porque seamos solamente fanáticos de ello, sino porque a través de ellas como podemos desarrollar una estructura neurológica que nos permita resolver problemas en otras áreas, no solamente de números, sino cómo entender una estructura musical, cómo entender las fases de un proceso histórico, cómo identificar los elementos de un texto. Son estructuras lógicas que tienen que nacer por fuerza de una base matemática que te va a enseñar que 1 más 1 es igual a 2 y a la fecha no cambia. Sí, de ahí sale esta famosa frase de que las matemáticas se encuentran en todo, ¿no? Están detrás de todas las ciencias. Y sí, pues hay una jerarquía de esas ciencias y hasta arriba pues está matemáticas, porque en todas las ciencias sociales, de salud, humanidades, están presentes. Entonces, sea cual sea la carrera que estudies, se requiere un conocimiento básico de matemáticas. O sea, aunque queramos huir, por el simple hecho de ir a comprar algo, ahí están las matemáticas. Nos gusta o no nos gusta. La pregunta es, ¿para qué dentro de la docencia actual estamos entrenando las matemáticas rumbo a un futuro? Poner un ejemplo, pongámoslo así. GeoGebra, una de las herramientas digitales para las matemáticas por excelencia, porque es padrísimo ver cómo metes la ecuación y te crea la línea o te crea el colín. Pero GeoGebra, que yo recuerdo, nace desde que estaba en la secundaria. Sí, y muy pocos profesores lo utilizaban y más o menos apenas le rascaban a las primeras técnicas de ese programa. En realidad no tienen un conocimiento profundo sobre él. No, pero pongamos tiempo, o sea, GeoGebra hace unos años solo era un programa, medio lo ocupabas y el profesor que lo ocupaba era, él sí sabe, él ya ocupa la tecnología en su clase, ¿sí? Y en la actualidad, ¿qué chico que esté ahorita en la secundaria puede alzar la mano y decir, yo sé ocupar todo GeoGebra? O yo sé aplicar GeoGebra para más allá que solamente copiar el problema del libro. Hay muchos libros de la escuela que hasta te traen páginas para decir paso 1 en GeoGebra, abrir nuevo archivo, paso 2, y vienen dentro del libro, que es lo impresionante. Y ni aún así llegamos a esta aplicación. Otra aplicación por excelencia, Excel. ¿Qué dicen ahorita los chicos? Antes decíamos quiero algo sin matemáticas, ahorita pregúntale a un chico de tercero o cuarto de primaria y contesta que quiere algo donde no tenga que ocupar Excel. ¿Y por qué? Si Excel al final del día sí es un programa de matemáticas, pero no te demanda hacer cálculos a mano como un problema tradicional. Simple y sencillamente que seas capaz de tener la estructura lógica de decir, para solucionar este problema necesito hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y recuperando lo que decías hace un momento, nos enseñan a seguir patrones. Exacto, metodologías. Y nos hacen aprendérnoslo. O sea, pregúntale a cualquier chamaco de segundo de prepa y te va a decir el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del tercero. Del segundo, sí. Del segundo. El binomio del cuadrado. Es así como es regla que te la tienes que aprender. A veces ni siquiera sabes por qué hay un 2 ahí y no hay un 3. Y cuando lo preguntas, muchos maestros se ofenden. Exacto. Igual algunos profesores no conocen esas demostraciones porque no tienen una formación matemática pura de demostración. Pero sí, por ejemplo, si a un alumno de secundaria le planteas que en vez de un 2 tiene que haber un 3, te lo va a creer. Y no va a cuestionar. Y no va a cuestionar. O sea, te lo va a creer como un dogma. Entonces a veces se les enseña ciertos procedimientos, ciertas metodologías de cómo resolver problemas matemáticos como si fueran una máquina, mecanizados. O
¿sale? O sea, sin que haya un razonamiento de por medio. Entonces también yo creo que hay un problema, se les está enseñando a los estudiantes mecanizar los métodos del profesor o memorizarlos. No realmente aplicarlos. No realmente aplicarlos, exacto. Se les plantea problemas que los estudiantes no se los han planteado en ningún momento. Y ni se los van a plantear en la mayoría de los casos. Y eso es bastante interesante que lo menciones, porque algo es cierto. Lo que realmente aprendemos y recordamos sin importar el paso del tiempo es aquello que aprendimos porque nos dio curiosidad. Ya sea porque teníamos un problema que nos demandaba encontrar una solución, o porque estábamos en un punto en ese momento que nos podíamos dar el lujo de aprender algo simplemente por placer, porque nos dio curiosidad plantearnos una pregunta. Creo que es ahí donde radica qué percepción podamos tener de las matemáticas como alumnos. Y de ahí sale esa afición. ¿Sí? Si el docente no es capaz de sembrarle la curiosidad a cada alumno de resolver algo de su entorno, va a seguir creyendo toda su vida que las matemáticas son un dolor de cabeza y que no se aplican para nada en el mundo, y va a escoger una carrera que no tenga matemáticas. Y esa versión sigue, ¿sí? Por los estudiantes. Sí. A pesar de ello, a pesar de que hay algunos profesores por ahí escondidos que sí siembran esa semilla, también sea el caso de que no todos los estudiantes se sienten apasionados. O sea, pueden tener el mejor profesor, el que les dé esa afición, o trate de darles esa afición por ello, ese amor, pero también tiene que ver un poquito los estudiantes, ¿no? Pero es la ventaja que hay en este mundo digital. Vamos a ponerlo así. De esos profesores escasos que marcaron una diferencia, yo le tengo que agradecer al profesor Marcial, en paz descanse, que me cambiara el chip a mí de decirme las matemáticas no son aburridas sino son un monstruo indomable. Pues, recuerdo perfectamente cuando empezamos a ver ecuaciones, planteaba la analogía que era como una báscula egipcia y que se tenía que mantener en balance de ambos lados, y que si le quitábamos de un lado y se desbalanceaba ya no servía. Y para ir planteando toda la clase, se quedó con los brazos así para ir escribiendo todo, porque no logramos dar con la solución de la ecuación. Y así se mantuvo casi 2 semanas hasta que logramos encontrar cómo se tenía que resolver la ecuación. Y no te ponía retos de si X es esto, sino que nos tomó a todo el grupo y nos llevó a la cafetería y nos dijo: quiero 2 cosas de este producto, más algo que cueste 5 pesos y solamente tengo 20 pesos, ¿qué puedo comprar? Y esta es la aplicación. Y fue así como de, ok, lo puedo ocupar para tener en el recreo cuánto me puedo comprar de golosinas y reservar para mi desayuno. Existían esos maestros. Pero también el entorno cambia. Y ahorita llegar a ese grado de curiosidad ya no es tan difícil. Yo pienso que escuché en algún momento una plática en Ciudad de las Ideas que decía, si a un chico le platicas que para que Google Maps sepa dónde está el teléfono ubicado, tiene que hacer una triangulación. Y más aún, les presentas un problema de cómo es que nos ubicamos por medio del teléfono y dejas que el chico empiece a investigar, va a encontrar que hay algo llamado trigonometría y que es lo que ocupan los satélites para hacer 3 líneas invisibles y dar con la ubicación exacta del teléfono. Hay más entorno de dónde puedes sacar un maestro, porque hay cada vez problemas más aplicables. Y algoritmos más desarrollados. Más desarrollados y que no son ajenos a la realidad del niño. A lo mejor cuando nosotros nos tocó estar en el aula que habláramos de geolocalización era así como, ¿y eso con qué se come? Era algo nuevo, algo trascendente, ¿no? Sí. Y ahorita es algo tan cotidiano que al niño le va a dar curiosidad. Le puedes plantear, no que le vaya a dar curiosidad, pero sí se los puedes plantear de manera curiosa. Por ejemplo, hace algunos años, como apenas empezaba a salir esto del GPS, en lo particular, pues como que me emocionaba, ¿no? Que en una pantallita de un dispositivo, o sea, yo me movía y el punto de ubicación se movía, tal cual el mapa estaba. O el Google Maps, pero donde se ven las calles. Okay. Cómo se ve esa fotografía en 360, ¿no? Y actualmente, con los nuevos estudiantes, las nuevas generaciones, eso ya lo tiene así por default. No les sorprende como tal. Saben que sirve para ubicarse ese dispositivo, no saben cómo funciona.
Y muchas de las cosas que usamos en la vida cotidiana las tenemos, las usamos, pero en realidad no sabemos toda la matemática que está detrás, todos esos algoritmos, la televisión, el simple celular, un foco, la comunicación. Algo tan cotidiano como decir, entro a Facebook y ver esa sección de noticias, fue un cálculo de probabilidad basado en mis preferencias, gustos, en el tipo de contenido que veo, el tipo de personas que sigo, y sobre eso me filtra primero qué tiene que ir. Es lo que hace interesante, y que si ahorita abriéramos tu Facebook y el mío, lo que vamos a encontrar en esa sección de noticias no va a ser lo mismo, porque tú llevas unos intereses, yo llevo otros. Pero el plantearse eso, si lo traducimos a un conocimiento curricular, es creación de algoritmos, planteamiento de programación y base de programación, que son temas que siempre te terminan dando dolor de cabeza. Ahorita se está poniendo muy de moda el concepto de transversalidad. Y se escucha padrísimo. Sí. Y se escucha padrísimo, sí. La pregunta al final sigue siendo, ¿profesor y alumno ya están preparados para pensar en esa transversalidad? El alumno sí, eso te lo prometo. El alumno sí, porque ya estamos acostumbrados a llego a A y de A me puedo mover a B y de B me puedo mover a C sin perderme en el tema. O sea, si le planteamos a un chico, vamos a generar un proyecto para solucionar tal problema, ¿qué herramientas de esta materia me sirven? ¿Qué herramientas de esta? A lo mejor le cuesta un poco al principio a un estudiante, pero poco a poco empieza a hacer las conexiones para decir, pues me sirve esto y esto. Pero ¿qué ocurre cuando el maestro no tiene todavía la habilidad de preparar una clase en función de un proyecto y quiere seguir dando la secuencia de contenido como tal? Exacto, tal cual el programa, como lo marca, ¿no? Sí, es cierto, debe haber un porqué para ese programa, pero ya no estamos en una época estática donde siempre vaya a ser paso A, paso B, paso C. Ya tenemos que pensar que del paso A me puedo brincar al paso F y del F me tenga que regresar al B. O al libro de Julio Cortázar en Rayuela. Ya no es una realidad tan lineal como siempre se ha enseñado, sino que un problema lo tenemos que analizar en múltiples factores. Y es lo que nunca nos enseñan. Nos piden que memoricemos. En la escuela se nos demanda que memoricemos, que copiemos patrones y que sobre eso hagamos aplicaciones. Sin embargo, ¿cuándo nos han dado una clase de memorización? Exacto, nos piden memorizar, pero no nos enseñan cómo memorizar. Y siempre todos estamos sufriendo antes de los exámenes. Tengo que ponerme a estudiar porque no recuerdo nada de lo que empezamos a ver este ciclo escolar. Y ahí empieza a buscar el estudiante técnicas intuitivas para tratar de memorizar ciertos conceptos que saben que en el examen o en alguna clase se nos van a preguntar, porque el profesor pidió, tienen que memorizar ciertos párrafos, ciertas tablas, ciertas fórmulas o ciertos axiomas. ¿Y quién nos enseñó eso? ¿Quién nos enseña a llevar una libreta? O sea, de saber a lo mejor cómo crear una categoría para nuestras palabras clave, cómo crear una categoría para ordenar un problema de manera secuencial, cómo crear un resumen de todo lo que vimos en el trimestre. Algunos profesores buena onda dicen, aquí está la guía de estudio para el examen. ¿Y qué resulta ser? Otro cuestionario de 50 preguntas, de las cuales ninguna va a aparecer en el examen. O peor aún, te ponen ese cuestionario de 50 preguntas y te van a preguntar 10. Eso te obliga como que tienes que más o menos memorizar algunas de ellas, ¿no? Y no tiene como que un aprendizaje significativo en ello. Estamos como que muy arraigados en esa parte de la memorización. El que mejor memoriza justamente es el estudiante que más sabe. O el que mayor promesa académica tiene. Pero en un mundo en el cual la competencia ya rompió la escuela, porque ya los niños de ahorita no están compitiendo ni contra su compañero de pupitre, ni contra el otro chico de su edad que está en la misma ciudad, sino que está ahora abiertamente y declaradamente compitiendo contra el chico de, ¿qué te gusta? Francia, ¿sí? Que está estudiando un mismo nivel que él, contra el chico de Finlandia, que es de los que siempre tienen mejores lugares en educación, que tiene la misma edad que él. ¿A qué los estamos entrenando? Si nos vamos ahorita a lo que las empresas esperan, muchas están subiendo al tren de decir,
Ya no buscamos gente con alto conocimiento curricular, sino con una amplia gama de habilidades digitales. Y se escucha padrísimo, pero ¿qué significa habilidades digitales? ¿Sí? Y te pueden poner parámetros desde tener un perfil de Facebook sano, para que no des mala imagen de la compañía. También. Ya se da por default que dominas la paquetería básica de al menos Office, es decir, Word, PowerPoint y Excel. Los dominas o al menos conoces el entorno. Que sepas algún programa de diseño a lo mejor. O que seas capaz de trasladar problemas cotidianos que vas a vivir en tu trabajo a una plataforma digital. Por ejemplo, existe la aplicación de Project de Microsoft que te pide trasladar toda la actividad de una empresa o de un proyecto en específico a la máquina, y ya no tienes que hacer los cálculos de cuánto me va a costar una persona porque realice esta actividad, los haces solito en la máquina. Pero si tú como persona no tienes la estructura para no sé si sea racionalizar la palabra correcta, más bien razonar, ¿cuál es la secuencia de pasos que se siguen y dárselos a la computadora para que los entienda? No, estás perdido. Y desafortunadamente el razonamiento, en su estricto sentido, como herramienta para tratar de encontrar una posibilidad de verdad, nace de la matemática. No podemos estar, aunque me ahorquen los lingüistas, me ahorquen los filósofos, sí creo fervientemente que el poder aprender a crear estructuras de razonamiento nace del pensamiento matemático que podamos tener. Porque si un niño no es capaz de entender que 1 más 1 es 2 y 2 más 2 va a ser 4, no va a ser capaz de entender un ciclo del agua, que primero es líquido, puede subir a gas, se va a condensar y se va a hacer hielo y después se va a derretir para volver a ser líquido, porque es una secuencia, es un patrón que no va a cambiar. Lo que pasa es que la matemática desarrolla un tipo de pensamiento, que es precisamente el pensamiento abstracto, ¿no? Y si no lo tienes, ¿cómo te comunicas con las máquinas? Las otras habilidades, materias, es un poco difícil, o bueno, mucho difícil, para que puedas entender esos ciclos. ¿Sí? Futuristas como Isaac Asimov se ponen en un mundo de qué pasará cuando la máquina supere al hombre. Y yo pienso que es poco probable que eso ocurra. Porque la máquina, así tenga la capacidad de crear nuevas máquinas, va a partir de una racionalización abstracta que netamente tiene que hacer un humano. ¿Por qué? Porque el humano es solamente números y comandos. El humano tiene la capacidad de crear, de visualizar, de plantear y reconocer problemas. 3 habilidades que muchas veces las hacemos menos dentro de cada salón de clases. Y es entendible. Un modelo de estudios nos obliga como docentes a ir a un ritmo. Y es rápido. Sí. ¿Por qué? Porque va a llegar el examen a final de bimestre. Si no lo cubriste, el niño va a salir mal. Si la mayoría del grupo sale mal, quien falló fuiste tú como docente. Cuando necesariamente esa no es la ruta para una educación rumbo al siglo XXI. ¿Para qué educamos? La respuesta filosófica más romántica es: educamos para la libertad. Educamos para que la siguiente generación no tenga los mismos paradigmas que llevamos nosotros. La pregunta a ese pensamiento tan rosado es: ¿cómo estamos impactando a que esos chicos tengan esa libertad si no hemos cambiado las reglas de cómo enseñamos? Sí, hay demasiadas fronteras. Fronteras igual como país, ¿no? Porque es esa comparación de competencia, ya no nada más es estatal, nacional, sino es una competencia mundial. Estamos compitiendo México con otro país que es Francia, otro país que es Japón. Y a lo mejor esos modelos que se plantean en México, no están completamente mal, pero sí se podrían mejorar. Y más que mejorar, que se apliquen realmente, para que un chico mexicano pueda competir con un chico de Francia, un chico de Japón y así. Obviamente, como bien lo decías, a lo mejor el nivel de licenciatura
en México se compara con un nivel de prepa en Francia. Y sí, ¿no? Porque los países europeos tienen otro tipo de modelos en los que si un chico de Europa viene a hacer un examen de matemáticas aquí a México, lo contesta, pero sí muy rápido, fácil, porque su nivel de matemáticas es mucho mayor en ese país. Yo siento, de lo que me ha tocado leer de países como Finlandia, incluso el modelo japonés, es que están basados en dos cosas. Número uno, motivan la curiosidad. Okay. Aprende por curiosidad, para que resuelvas a tu mundo. Y dos, se premia el error. En México no estamos acostumbrados a premiar el error. Y solo se publican los resultados que son correctos. Pero no estamos acostumbrados a que si el niño falla y lo vuelve a intentar, no estamos acostumbrados a premiar. Al contrario, dice, ay, ¿por qué fallaste a la primera? Y eso bien o mal te va quitando toda capacidad de curiosidad que puedas tener. Sí. Porque ser curioso te va a demandar fallar una y otra y otra y otra vez hasta que encuentres una respuesta que te satisfaga. Y eso es aplicable a cualquier ciencia. Y no estamos educando para eso realmente. Sí, estamos acostumbrados a eso, a que termina primero los ejercicios, el que termina de razonar primero el problema, pues es el mejor, ¿no? Y el que se equivoca 2-3 veces, se siente mal. Y ¿no? Mejor no lo hago. Exacto, ya después de N veces, ya mejor, aquí se acabó, creo que soy malo para esto, para esta materia, entonces ya. No, y ojalá fuera se acaba. Regreso a lo que te platicaba al principio. Momentáneamente. Regreso a lo que te platicaba al principio. No se puede salir de la escuela, ¿no? No. Pero regreso a lo que te platicaba al principio. Si fallé en matemáticas una, volví a fallar, no se acaba. Llego con mi papá con el 5 en la boleta y me dice, ¿sabes qué? En la tarde te vas a clases de matemáticas y te cancelas fútbol o te cancelas ir a pintar y te pones en matemáticas. Exacto, le quitan a lo mejor esos hobbies en los que es bueno. A lo mejor es bueno en música. Es malo en matemáticas, pero como su nota dice que está reprobado, tiene un 5, tiene un 0 en matemáticas, tiene que tomar asesorías de matemáticas, tiene que tomar clases particulares con profesores, para que se eleve esa promesa al menos, ¿no? Y nos olvidamos de que somos humanos. No, la inteligencia lógico-matemáticas no es la única que existe. Puede haber chicos que sean buenísimos dominando el lenguaje, creando textos que inspiren. Hay niños que sí se les dan los números y que son buenísimos haciendo cálculos. Pero ¿qué pasa con el niño que es excelente liderando y poniendo a todo el grupo a favor o en contra del maestro? ¿Qué pasa con el niño que es capaz de observar un espacio y darle dimensión? O visualizar en su mente cómo podría armar algo. ¿Qué pasa con el niño que sin mucha práctica es capaz de tomar una guitarra o de tomar un violín y sacar una pieza hermosa? Son otras inteligencias que de cajón todos los docentes en algún momento escucharon que existen, pero que aquí entra el mayor debate. ¿Es el modelo o es el docente el que no permite aplicarlas? O son las presiones también, porque como bien dices, el docente tiene ciertas actividades, ciertas tareas que tiene que cumplir porque está bajo un modelo. Bajo un modelo tiene que estar supervisado, o sea, tiene que elaborar un examen cada mes, cada 2 semanas, tiene que entregar una calificación cada cierto tiempo para justificar que está haciendo bien, que está dando clases, que está haciendo bien su trabajo, que los chavos están aprendiendo, y pues no, realmente no es así, ¿no? Hay que cambiar esa mentalidad, esas ideas, esa percepción, todo ese tipo de cosas. Y es que en el siglo XXI el mayor reto que el docente de cualquier materia enfrenta es que el periodo de atención es muy corto. Y agrégale las aulas masificadas. Sí. Arriba de los 30 alumnos en un solo grupo. ¿Quién es capaz de manejarlos? Es difícil. Bueno, a pesar de que estén todos callados y te estén escuchando, es difícil darle atención a cada uno de los alumnos. O sea, o bien conoces a los que van bien o a los que van mal. ¿Y a los del medio? Y a los del medio, ¿qué sucede, no? Solo conoces una cierta parte del aula. Ahora, el reto es que los tengas callados. ¿Es sinónimo de que de verdad estás controlando el grupo? ¿O están callados pero su mente anda en otro lado? Entonces, son muchos factores. Pero yo sí creo o tengo la esperanza de que si somos capaces de entender que un facilitador, más que dar clases, tiene la responsabilidad de crearle una experiencia
a sus alumnos, podemos cambiar las cosas. Nada más que ahí sí demanda un reto de mayor creatividad, compromiso, constancia y disciplina. Y más que de los niños, de nosotros como educadores. Ahorita que menciona Ángel con respecto a los tipos de profesores, de que se tiene que tener el grupo callado para saber si está realmente aprendiendo, también se tiene esa mala fama de que un buen profesor, ¿sí? Bueno, antes, un buen profesor es aquel que tiene el grupo calladito. Pero a veces el estudiante está callado porque tiene miedo, no porque realmente quiera aprender. O porque está aburrido. O porque está aburrido, también son otros factores. Entonces, esa percepción de que el mejor profesor es el que tiene el alumno callado, el grupo callado, pues también está mal, ¿no? Si a un niño le planteas, oye, necesito que me midas el tamaño del domo de la escuela a través de su sombra, a lo mejor sí, vas a dejar que salga a recabar datos. Si le logras picar la curiosidad al niño, va a regresar al aula y va a decir, nadie me moleste hasta que logre encontrar una respuesta. Va a estar callado. Va a estar callado, pero más bien es en el sentido de quietos a lo mejor. Ajá, como disciplinado, ¿no? Sí. Yo siento que el aula del siglo XXI, mentira que va a estar callada. Tiene que haber demasiada interacción para que de verdad podamos ser al menos testigos que en una parte algo está aprendiendo el niño. Y que no solo estén escuchando el profesor hable y hable. Porque cuando logramos crear un trabajo en equipo con los niños, cada inteligencia que pueda tener cada miembro va a aportar al crecimiento de los otros y los otros le van a aportar al crecimiento de cada uno. Entonces, en esa perspectiva, yo sí soy de la idea que ya hay que acabar con ese paradigma. No es que estén quietos, no es que el niño sea un agente pasivo en el aprendizaje. Al contrario, es picarle la curiosidad al niño para que se apropie de su propio aprendizaje. Aunque se escucha de forma muy poética, yo creo que es algo que se puede lograr si como docentes cambiamos el chip de cómo presentamos la información. Si en vez de dar ecuaciones diéramos problemas del día a día, puede que a lo mejor los chamacos no odien tanto las matemáticas y nos empiecen a querer un poquito más. Sí, problemas que ellos mismos se planteen durante su vida cotidiana. No que le plantees un problema que jamás se va a plantear y ahí está otra vez el rechazo por ello, ¿no? Sí, pues esa es la cuestión que tiene que ver con este tipo de enseñanza, matemática y bueno, también de otras materias. Sí. Pero también yo creo que tiene que haber una especie de motivación para el docente. Sí. ¿No? Porque igual la profesión del docente, pues anteriormente tenía un poquito de más prestigio, ¿no? Ahorita ha decaído. Ahorita ha decaído bastante. Y yo creo que en un futuro también esa es la tendencia, ¿no? Es la regresión lineal. Pero ¿a qué me refiero con motivación? El ser docente no es de las carreras que son las que tienen mejor paga, ¿no? Porque al final del día el enseñar a la nueva generación se está volviendo cada vez más difuso. Antes, ¿por qué era respetado el docente? Porque su palabra era considerada ley, porque no había nada más con qué compararlo. Exacto, no había tanta información. La biblioteca se llenaba y la cantidad de libros que podías tener por tema era limitada. Sin embargo, un estudiante actualmente, si no lo entendió el docente, puede entrar a YouTube y poner ¿cómo hacer ecuaciones de primer grado? Y ahí salen 50 videos. Y uno de esos es el de Profe Vera. Y alguno de ellos le va a enseñar al niño cómo hacerlo. Y lo puede ver sin cualquier problema. Y repetir las veces que necesite hasta que lo entienda. Yo creo que sí es esa motivación, pero esa motivación va a llegar cuando el docente cambie las reglas del juego también. El mundo ya las cambió. Ya el alumno no tiene que seguir estrictamente la indicación del docente, porque hay un mundo de información que está a un golpe de distancia en un teléfono, a un clic de distancia en una computadora, y hay una cantidad más de la que un docente podría saber. El reto es que el docente se tiene que enfocar en crearle una experiencia más allá al alumno. Si no es capaz, perspectiva. Sí. Y también que el sistema en el que se encuentra el docente no sea tan rígido. No sea tan rígido
y tenga esas facilidades para que el docente pueda cambiar y a lo mejor contagie a los otros docentes. Entonces, al final, diferente. Al final, si al niño le decimos que tenemos que premiar la curiosidad y tenemos que premiar el error, con el docente tenemos que decir que es tiempo de premiar la creatividad y es tiempo de premiar la innovación. No por hacer las cosas diferentes significa que estén mal. Exacto. Ya lo decía el buen Alberto, ¿no? Bueno, sí. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y en esos resultados diferentes están los errores. Y al final, los errores del mismo Alberto, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Precisamente. Bueno, muchachos, entonces esto fue una plática con respecto a la enseñanza, ¿sí?, de las matemáticas, pues en la era digital, en el contexto en el que nos encontramos nosotros. Y pues agradecemos a Ángel por toda agradezco la invitación. Toda esa información que nos proporciona, porque realmente es bastante. Algunas de esas palabras sean significativas para ti como docente o como alumno, o cualquier director administrativo, sea lo que sea que tengas de estudios, no importa. Pero pues sí, ¿no? Entonces es difícil cambiar el sistema, pero se puede empezar desde uno mismo, poco a poco. Sí, es tiempo de empezar a preparar un mañana cambiando las reglas de hoy.